El Imperio Romano. Julio César provenía de una familia patricia y quería mejorar las condiciones de los plebeyos. A muchos senadores no les gustó nada esta idea y organizaron una conspiración. En el año 44 a.C., Julio César fue asesinado a cuchillazos al pie de las escalinatas frente al Senado. Oigan, ¿eso dolió? Su muerte generó una conmoción popular y nuevas revueltas, hasta que finalmente Augusto, un hijo adoptivo de Julio César, se convirtió en el primer emperador romano. Augusto se encargó de terminar con un siglo de guerras civiles y dio a Roma una era de paz, bonanza y grandeza imperial. Los romanos nunca se conformaron con el territorio que tenían. Siempre querían más y más y más. Esta ambición se pudo llevar a cabo solo gracias a la formación del ejército más poderoso del mundo. Para ello, tomaron el ejemplo de Alejandro Magno, el gran conquistador de Macedonia. ¿Recuerdan? Sí, así fue. Sus soldados empleaban la famosa formación tortuga que le había dado tan buenos resultados a Alejandro. ¡Formación tortuga! ¡Hip, hip, hip! Además, detrás de las legiones venían las máquinas de asalto que podían llenar los cielos con nubes de flechas con puntas de fuego y también las catapultas que podían lanzar piedras de hasta 20 kilos o enormes bolas de fuego. En los primeros tiempos del imperio, Roma conquistó desde el Océano Atlántico hasta el río Éufrates y desde Inglaterra hasta el desierto del Sahara. ¡Uf! Y eso no fue todo. Los romanos siguieron conquistando y anexando territorio a su imperio durante siglos. La mayor extensión de este imperio se alcanzó en el siglo II después de Cristo durante el gobierno de los emperadores Claudio y Trajano. Pan y circo. A pesar de las conquistas y de la acumulación de poder y riquezas para Roma, las tensiones entre patricios y los plebeyos eran continuas. Así que los emperadores buscaron una forma de mantener entretenido a su pueblo. Estos fueron los espectáculos en el circo romano. El pueblo romano adoraba juntarse para ver las carreras de cuadrigas, combates navales y sangrientos combates en la arena. Toros, leones y rinocerontes eran llevados para que se enfrentaran entre sí o para sucumbir bajo el filo de la espada de algún gladiador. El público queda fascinado por las matanzas, especialmente si son entre gladiadores. Pero ¿quiénes eran estos hombres que se sometían a estas pruebas mortales con el solo fin de entretener al pueblo? Generalmente eran prisioneros de guerra o delincuentes que habían sido convertidos en esclavos. Cuando un gladiador caía herido, el emperador interrogaba al público que, enardecido, respondía si merecía vivir o ser ejecutado. Los gladiadores que salían victoriosos en muchos combates generaban fervor entre la multitud, convirtiéndose en ídolos. Ellos serían liberados de la esclavitud y gozarían de la fama y la gloria el resto de sus vidas. La familia. El núcleo de la sociedad romana era la familia. Las familias ricas eran los sucesores de los primeros habitantes de la ciudad. Deme el micrófono. Toda familia patricia tenía su pater familias. Este tenía autoridad máxima en los asuntos del hogar. Era tanto sacerdote como el juez de los conflictos entre parientes. Lo que dijo el señor era cierto. Todo dependía de él. No solo los hijos y parientes, sino también todos los que vivían bajo su autoridad, incluidos los criados y los esclavos. Por supuesto, lo mejor era ser respetuoso y obediente con el pater familias, porque tenía tanto poder que la ley lo autorizaba a disponer de la vida, la venta y la muerte de cualquier miembro de la familia. ¿Qué has dicho? No, nada. Cada mañana, luego de vestirse con su túnica y desayunar, un noble romano partía rumbo al foro, que era el centro administrativo de la ciudad. Allí se ponía al tanto de las novedades, conversaba con sus pares y se dedicaba a los negocios. Luego de un almuerzo ligero y una buena siesta, el pater familias se dirigía a los baños públicos para darse relajantes inmersiones en agua caliente y vapor, ya que los romanos utilizaban ingeniosos sistemas de calderas para calefaccionar el agua. Además, sabían muy bien cómo hacer llegar el agua hasta el centro de las ciudades, construyendo larguísimos acueductos desde los manantiales y los lagos. Las normas.
La ley era algo muy serio en Roma, porque cualquiera que las quebrantara podía perder las posesiones o la vida. Pero, ¿cómo saber qué se podía hacer si las leyes se modificaban todo el tiempo bajo los caprichos de los patricios? Bueno, aquí la solución. Los plebeyos exigieron que se establezca un código en el que se graben todas las leyes y sus respectivas modificaciones. Este código de normas es lo que hoy se conoce como el derecho romano. En la actualidad, todos los países del mundo toman como base al derecho romano antes de proclamar una ley. En Roma había normas para casi todos los aspectos de la vida. Normas para comprar y vender, normas para transitar o navegar, normas para casarse. Muchas. Los romanos también comprendieron que para manejar un imperio habitado por poblaciones tan diferentes era necesaria una lengua común. Así se expandió el uso del latín. Gracias al desarrollo de esta lengua, los romanos pudieron expresar muchas ideas sofisticadas. Así es, mis queridos amigos. No todos los idiomas tienen la misma posibilidad de expresar pensamientos. Había pueblos que usaban las mismas palabras para significar muchas cosas diferentes. Todos esos pueblos de lenguas primitivas eran llamados bárbaros, ya que lo único que los romanos lograban comprender era un constante bla, 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 bla. Oye, no entiendo nada. Para los romanos, dominar el idioma latino era sinónimo de ser una persona civilizada. Del latín derivan un montón de idiomas que hoy conocemos, como por ejemplo el castellano, Buen día. el francés, Bonjour. el portugués, Buen día. el rumano Buona. y, por supuesto, el italiano. Ci vediamo, caro mio. La expansión del mundo romano se basó en una red de miles de ciudades a lo largo del imperio que difundieron el modo de vida urbano. Esta reconstrucción ideal de una ciudad nos servirá para describir sus elementos con más detalle. Todos los núcleos de población importantes estaban protegidos por una muralla en la que se abrían varias puertas. Muy importante era el foro o plaza pública, un espacio abierto de carácter monumental. Para garantizar el suministro de agua, los ingenieros romanos construyeron largos acueductos que la llevaban a la ciudad desde lejanas distancias. Las termas constituyeron uno de los edificios básicos para toda urbe, pues los romanos fueron grandes aficionados a los baños públicos. En ellas, los ciudadanos podían disfrutar en su tiempo de ocio haciendo gimnasia o bien podían hacerse dar un masaje. La sociedad romana invertía gran parte de su ocio en acudir a espectáculos que se representaban en teatros, anfiteatros y circos. Los anfiteatros, en los que se celebraban combates de gladiadores, se hacían a veces siguiendo el modelo del Coliseo de Roma, en el que cabían hasta 50.000 espectadores. Otro edificio importante era el circo. En él se desarrollaban espectáculos como las carreras de cuadrigas. Para ello tenía una pista ovalada dividida por un muro central adornado con estatuas y trofeos, mientras que a los lados se situaban los graderíos. Pero en la ciudad romana también existían edificios dedicados al culto, como basílicas o templos. Estos últimos albergaban las múltiples divinidades del panteón romano, y aunque podían ser de varios tipos, se caracterizaban siempre por su simplicidad y equilibrio. Por último, las ciudades romanas se caracterizaban por su abigarrado conjunto de viviendas agrupadas en manzanas más o menos regulares. Quienes podían permitírselo habitaban en casas de una sola planta. Estas contaban con un atrio o patio central, desde donde se accedía a las principales estancias, algunas decoradas con mosaicos. Si era posible, un patio interior servía para solaz de sus habitantes. Hola, en este vídeo vamos a ver el cristianismo. El cristianismo nació en el siglo I después de Cristo. Jesús de Nazaret, junto a sus discípulos, empezaron a difundir un nuevo mensaje religioso en la actual Palestina. El cristianismo se basa en tres ideas principales. Solo hay un Dios y todas las personas son iguales ante Él. Las personas deben amarse y perdonarse. Y después de la muerte hay una vida eterna para quien viva con estos ideales. Su mensaje preocupó a la comunidad judía y Jesús fue entregado al gobernador romano Poncio Pilato.
Jesús fue condenado a muerte por crucifixión y, según la Biblia, resucitó al tercer día. Después de la muerte de Jesús, los apóstoles continuaron difundiendo el mensaje. Las primeras comunidades cristianas estaban dirigidas por un obispo y se agrupaban en iglesias, donde enterraban a sus muertos en las catacumbas. La persecución de los romanos al cristianismo se originó por el rechazo de los cristianos a rendir culto al emperador, y también porque en las iglesias se mezclaban toda clase de personas, ricos, pobres, romanos, etc. No obstante, el número de cristianos continuó creciendo aun estando perseguidos. En el año 313, el emperador Constantino, que provenía de una familia cristiana, concedió libertad religiosa en el imperio y permitió realizar ritos en público. Debido a esto, el cristianismo se expandió y se construyeron basílicas para el culto. Más tarde, en el 380, el emperador Teodosio declaró el cristianismo como única religión oficial del imperio. Se prohibieron el resto de religiones y se persiguió a sus adoradores. Los cristianos se fueron organizando en lo que hoy conocemos como la Iglesia. El obispo de Roma surgió como figura predominante sobre todos los demás obispos, convirtiéndose en el Papa. Los obispos celebraban concilios para establecer los aspectos principales del cristianismo y su doctrina.